Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. Marcos 7, versos 24 al 30. Y dice así la escritura: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Que el Señor bendiga su palabra. Buenos días, familia, acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias por esta historia de salvación, esta historia inesperada por muchos, no apta para algunos, pero preparada desde la eternidad por el Dios de salvación. Que gracias, Padre, por orquestar la historia de esta mujer, porque en la historia de esta mujer nos encontramos muchos. Y es que de no tener la más mínima posibilidad de salvación, tú nos rescataste a nosotros. Así que gracias por ser nuestro gran Salvador, nuestro gran Señor. Y rogamos, Padre, que como grande que eres, hoy te acerques a nosotros. Y esta es una verdad. Eres grande, pero estás cercano, estás cerca. Así que ven y recuérdanos estas dos verdades. Grande Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Am, una de las grandes bendiciones que trae un nuevo año es quizás tener la disciplina de tu comenzar un hábito de lectura de la Biblia por un año. Y yo siempre he dicho que es un buen hábito, es una buena disciplina, no es todo. ¿En qué sentido? Siempre he dicho que el leer la palabra y tener el hábito de leerla en un año va a traer que tú estés leyendo varios capítulos cada día y por lo tanto puedes estar tratando de comer pero sin agarrar nada. Entonces, lo que yo trato de hacer y te animo, si tú puedes leer la Biblia en un año y lo haces, bendito sea Dios. Yo trato de hacerlo, pero siempre guardo un espacio para mi pausa, mi comida masticada. Algunos comemos rápido, yo tengo que mejorar en eso. Yo no como, yo trago, y eso no está bien. Y yo tengo que mejorar en masticar, dirigir bien y que caiga bien a mi estómago. De alguna manera, así pudiera ser el hábito, el buen hábito de la lectura anual de la Biblia, como que estás tragando Biblia, pero no masticándola. Entonces, es bueno detenerse. Pero otro, ¿y por qué es bueno? Es porque tú logras recordar que la Biblia, un libro, tiene 66 libros, que varias historias unen la historia principal. Entonces te ayuda a trazar y recordar no solamente los evangelios, pero como los evangelios te recuerdan Génesis y Levítico y Deuteronomio, alcanzas a ver toda la imagen completa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está muy claro algo, y es lo que el salmista dice en el capítulo 3, versículo 8: las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Ahora bien, Salmo, escrito en el Antiguo Testamento, era el cántico de los israelitas, de los judíos. Ellos cantaban esto porque ellos sabían que el Señor, Yahweh, era su Salvador. Ahora bien, tú te preguntas, ¿y qué del resto de nosotros? Pero como yo siempre lo pregunto, yo que los conozco, quizás algo que no conozco,
que no conozco de ustedes es que alguno de ustedes sea judío. Yo no creo que haya ningún judío acá. Entonces todos diríamos, ay, qué bonito salmo para los judíos. Qué lástima que yo no soy judío. Y hay muchos que dicen tal cosa y por eso se andan haciendo mesiánicos. Porque ahora quieren ser de las raíces judías. Yo digo, estás equivocado. No hay tal cosa como que creyendo ser judío porque tú de alguna manera vas a lograr algo más. No, la Biblia te recuerda esta verdad cantada por los judíos es la misma verdad mostrada en el Nuevo Testamento, cantada por la iglesia de Cristo. Tú dirás, ¿dónde está esto? ¿Qué de los más, qué de los pueblos, qué de los otros y el resto de los pueblos, naciones, lenguas y tribus podemos cantar ese cántico? Las salvaciones del Señor sea sobre tu iglesia, tu bendición. ¿Podríamos cantar tal cosa? Bueno, deja que la Biblia responda a esto. Porque Apocalipsis, Juan dice lo siguiente en en Apocalipsis 5:9, que Cristo ha comprado para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y tú dices, bueno, pero de todas maneras no es la misma conclusión que lo que el Salmo dice. Bueno, deja que Juan mismo te responda más adelante en Apocalipsis 7, versículo 10, con la conclusión que dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, cuando lees la Biblia de tapa a tapa, tú vas a poder darte cuenta que el Señor es el autor de la salvación y que lo que hizo con un remanente judío era porque del remanente judío vendría la promesa del heredero que era Cristo, el heredero Cristo, la simiente de la mujer para comprar lo que desde la eternidad fue planeado y es salvación para las naciones. Salvación para los pueblos, salvación para las tribus, salvación para toda lengua, para toda persona. Hay salvación disponible para ese individuo, no importa si está fuera de un pueblo judío. ¿Y por qué leo esto? Bueno, porque precisamente hoy vamos a ver un caso de una mujer completamente separada de lo que cualquier judío podría decir, esta señora yo creo que va a ser salva. Es una mujer que se atrevió a acercarse, como ya lo hemos visto anteriormente, se atrevió a acercarse siendo una pagana, siendo una gentil, siendo impura para acercarse a Cristo. Y no simplemente es lo que vamos a ver de esta mujer acercándose a Cristo, es la respuesta de Cristo. Entonces vamos a ver tres cosas sobre la fe. La fe de esta mujer, pero la fe de nosotros. Y la fe de lo que queremos nosotros proclamar fuera de este lugar, en todo lugar donde nos movilicemos. Primero que todo, vamos a ver la fe postrada. Vamos a ver cómo es que esta fe postrada se ve. Y vamos a ver cómo esta mujer vino a Cristo. Segundo, vamos a ver no simplemente esa fe postrada, pero esta fe situada. Yo voy a explicar qué quiero decir con una fe situada. Y por último, vamos a ver una fe recompensada. Una fe postrada ante Cristo, una fe situada, pero vamos a ver una fe recompensada por el mismo Cristo. Así que comencemos con lo primero y es la fe postrada que nos enseña los versículos del 24 al 26. Pero antes de ir a ver esta maravillosa postura de esta mujer, yo quiero que tú veas y te puedas percatar de la intencionalidad de Marcos. Nuevamente, algo que nosotros estamos haciendo por medio de por medio de Marcos es leer Marcos, pero yo no quiero perderte dentro de las historias de Marcos. Como que a veces pareciera que estamos leyendo Marcos y ok, otra historia. Pero otra vez, el autor,
no puede ser que este Salvador me haya salvado a mí. Pero simplemente es que este individuo se vea con Cristo a solas y diga gracias, pero este individuo se movilice obedientemente a compartir de este gran Salvador que tú tienes. Sería incorrecto y es incorrecto que nosotros celebremos gozosamente lo que Cristo ha hecho en mí, lo que está haciendo en mí, pero callados. Por lo tanto, es por eso que esta historia debe movilizarnos, debe llevarnos a que si podemos nosotros cantar y vernos reflejados en esta historia, una de las preguntas que te voy a hacer más adelante es, ¿tú conoces a alguien que aparentemente está bien lejos de la salvación del Señor? Casi es imposible que Dios salve a este individuo. Imposible que Dios cambie a este individuo. Todos conocemos personas así. Y más que eso, todos nos conocemos que estábamos ahí. Y por lo tanto, esta historia nos mueve, nos lleva a obedecer a Cristo por lo grandioso que Cristo es. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Bueno, esta mujer era una mujer nuevamente que según los fariseos, los escribas, aquellos que decían, tus discípulos están sucios porque no se lavan las manos, ¿cuánto más podrían haber dicho esta mujer? Ni que se lave las manos, señora. No importa cuántas veces lave las manos y los pies y la cabeza y todo lo que quiera hacer, esa señora por nacimiento es impura. Por nacimiento no le pertenece al Señor. Por nacimiento está destinada a un fin sin Dios porque comenzó sin Dios. O sea, no simplemente es lávate las manos bien. El caso va más allá. Y Cristo se mueve más allá para nuevamente recordarnos que esta mujer, por más que estaba excluida de cualquier posibilidad de acercarse a Dios, pasa algo glorioso. Pero Jesús. Ahora yo no me quiero adelantar porque ese pero Jesús, tú ya sabes dónde yo voy. Y lo vamos a ver. Podemos adelantarnos de una vez decir, pero Jesús, y adelantarnos, pero perderíamos el desarrollo de la historia. Y vamos a llegar a ese punto, pero Jesús. Comienzo de esa manera porque yo quiero anticipar que en ti se despierte este apetito de decir, ¿cómo puede ser posible que esta mujer haya sido salvada, se le haya otorgado recompensa por su fe? Yo voy a explicar también qué quiere decir con recompensa. Pero para no adelantarme, lo que nosotros vemos en la historia es el desarrollo de Cristo buscando un lugar que él ya estaba buscando, un lugar para descansar. Lo hemos visto, si te acuerdas de las historias pasadas, Cristo se va a un lugar para descansar con sus discípulos, después de que los discípulos vienen de esta misión entregada y ellos no pueden descansar, tienen que darle de comida milagrosamente por la obra de Cristo a 5,000 personas. Están cansados, pasan de un lugar a otro lugar sin descanso alguno. Y el versículo 24 nos dice, levantándose de allí, después de haber conversado con estos fariseos, con estos escribas, con estos ancianos, al parecer Cristo ya dice, ok, ya mis discípulos y yo necesitamos un descanso, así que ya les enseñé, vayamos a un lugar donde nosotros podamos descansar. Y dice el texto, Jesús se fue allá a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Cristo quería un tiempo a solas. Sus discípulos querían descanso. Él necesitaba que sus discípulos descansaran, sin embargo el texto nuevamente aclara que ahí no sería el descanso. Que saliendo de la región de Genezaret, él va a buscar descanso en un lugar, sin embargo el texto aclara rápidamente que no pudo pasar inadvertido. Ya la fama de Cristo era por todo lugar. Es como hace poco miraba algunas fotos de Mbappé y de esto de jugador francés con otro jugador en New York, bien enmascarados, que solo se veían los ojos, como que para que nadie lo notara. Bueno, aún con todos tapado que tenía, se veían los ojitos y ahí dijeron, ahí está Mbappé. Bueno, de alguna manera, Cristo queriendo escapar de todo lugar, ya la gente reconocía, ese es Cristo. Veían a Cristo con sus discípulos y lo primero que decían era, ese es Cristo, pasen la voz. Cristo se va a ese lugar a descansar, sin embargo, él no va a llegar a descansar. Lo que encuentra entonces es una mujer con una urgencia de mamá. Qué increíble que esta mamá tiene una necesidad a tal punto que necesitaba de aquel que ella ya había escuchado, más no había visto. Esta mujer tiene una necesidad y es que su hijita tiene un espíritu inmundo. Y para nosotros ya sabemos que esto es.
Ya lo hemos visto anteriormente, cuando estos espíritus inmundos entraban en hombres, veíamos el daño que hacía, cómo se maltrataban, algunos pasaban por fuego, era un maltrato que lo que hacía era quitarle por completo la imagen de Dios en ese individuo. Y por eso es que Cristo detestaba a estos demonios. Por eso el daño no simplemente era físico, pero era de alguna manera espiritual. El daño que hace esto es mostrar a un humano, tú no tienes ni siquiera la imagen de Dios, cosa que nosotros decimos, eso no es cierto. La imagen de Dios en nosotros nunca se perdió, fue distorsionada. Esa mujer tenía a su hijita con un espíritu inmundo, pero Jesús estaba cerca. Esa era su única esperanza. Su hija estaba enferma, con demonios o endemoniada, y su única esperanza era: yo necesito a ese Cristo. Nosotros ya hemos visto que la fama de Jesús llegó a todo lugar. El mismo Marco nos hemos dado cuenta que la fama de Jesús llegó a tales lugares como este lugar mismo, Tiro. Mira lo que dice Marcos 3. Yo quiero que tú veas conmigo lo que dice Marcos 3, 7 al 8. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió. Y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Cuando regresamos a nuestro texto, vemos que levantándose de allí Jesús se fue a la región de Tiro. Ahí esa mujer seguro conocía a alguien que había escuchado y posiblemente visto a Jesús y posiblemente visto un milagro o experimentado un milagro. Y esta mujer, al escuchar que Cristo llega a su región, ella no piensa: seguro ha venido de vacaciones a descansar. Esta mujer dice: llegó lo que yo necesito. Llegó la persona única que me puede dar la esperanza de ver a mi hija nuevamente sana. Llegó esta esperanza que solamente Cristo puede traer a una persona. Ahora, esta ciudad de Ciro, este lugar, es lo que hoy se conoce como Líbano moderno. Pero esta mujer nuevamente ya había escuchado de Jesús y su poder. Esta mujer nuevamente estaba en un lugar situado donde estaba lleno de gentiles. Yo he usado esa palabra intencionalmente varias veces, pero posiblemente algunos de aquí no saben lo que quiere decir un gentil. Gentil es la palabra que los judíos usaban para describir y de alguna manera mencionar a toda nación, todo pueblo, toda persona fuera de la nación de Israel. Es Israel, gentiles. Es Israel, gente sucia, impura. Entonces, nuevamente, los gentiles, cuando vemos que estaba en una ciudad situada de gentiles, a un rabí jamás se le ocurriría entrar a una ciudad de gentiles. A una persona que llegara y siguiera de alguna manera el ritual de las leyes como los fariseos, los escribas y los ancianos, que sería contaminada. Cristo no tiene esto como un algo que le asuste a él de entrar a una ciudad donde hay gente gentil, porque de alguna manera él sería sucio por lo que podría rodearse o tocar. Esta mujer era una gentil de origen sirio, pero el texto dice, por eso es que el texto dice que ella sirofenicia de nacimiento, aunque ella hablaba griego. Ahora, yo hago todas estas menciones no para perderte y decir, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Marcos está siendo muy intencional con darte the background, como se dice, darte como alguna manera el contexto, el trasfondo de esta mujer, porque precisamente cuando tú conoces el background, el contexto, el historial de esta mujer, más a la expectativa vas a estar. Era una mujer gentil de un lugar pagano, sucia, y Cristo acaba de explicarle a los fariseos que no hay nada que contamine a una persona que venga de afuera. Todo lo que contamina a un individuo es de adentro. Cristo ya ha dicho, todos son iguales, sucios de corazón. No importa si tú eres judío o gentil, tú estás en la misma necesidad. No importa si tú te consideras shalom, shalom, para ti no hay shalom, no hay paz, como lo vimos en las películas hace unos domingos. Tú no puedes tener paz por tu nacionalidad, porque Dios no va a salvar a nadie por su nacionalidad. Y me vi bien tentado a expandir en estos versículos, pero no lo puedo hacer porque hay mucho en el Nuevo Testamento, incluyendo Pablo mismo habla en Romanos 9 al 11 cómo es que Cristo trata a los judíos, principalmente al remanente.
Porque no todo el que diga judío o judío es hijo o pueblo de Dios, sino aquellos que son parte del remanente. Como judíos hay un remanente, gentiles hay otro remanente. Y Pablo explica todo eso en Romanos 9 al 11, que no voy a entrar en detalle, pero para decirte, la Biblia tiene mucho que decir de Génesis en adelante, que Dios es un Dios de naciones y no de una nación. Que los judíos se han encargado de elevarse a sí mismo y la iglesia desafortunadamente ha seguido sus pasos y ha puesto a Israel allá arriba. Cuando Cristo dice su nacionalidad no es la Jerusalén de abajo, su nacionalidad es la Jerusalén de arriba. Esa es la que esperamos nosotros. Y sí son especiales, sí son el pueblo elegido de Dios. Por supuesto que sí. Pero Dios le ha placido extender gracia donde no había gracia. Le ha placido que aquellos que no eran mi pueblo ahora sean mi pueblo. Aquellos que no me buscaban ahora puedan buscarme. Por lo tanto, la salvación es del Señor. Y eso es precisamente lo que esta historia tan preciosa nos muestra, a este Cristo movilizándose desde que llegó diciendo el reino de Dios se ha acercado. Hay un orden, como vamos a ver, pero el reino de Dios se ha acercado tanto para el judío como para el gentil. Entonces, esta mujer buscando del Cristo, siendo una mujer sucia. Por lo tanto, es de sorprendernos la manera de Marcos ser tan sutil, tan preciso, nuevamente de conectar esto que posiblemente te ensuciaba, que venía a ti de afuera, no te ensucia. Por lo tanto, tampoco te ensucia tu nacionalidad. Es decir, judíos más limpios que gentiles. No, y voy a demostrarlo, dice Cristo con su ejemplo de esta mujer. Voy a mostrarles lo que es una fe que me honra a mí. No por ser judío, tú me honras a mí. Porque como lo vimos ya la semana pasada, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está fuera de mí. O está fuera o apartado de mí. No me honra desde su corazón, me honra con labios, pero en la realidad eso no es verdadera adoración para mí. Entonces, esta historia muestra nuevamente que después de la conversación con los fariseos, los escribas y los ancianos que vimos la semana pasada, qué mejor manera de explicarle aún sus mismos discípulos de la grandiosa salvación de Jesús. Yo soy quien tú necesitas. Tú no necesitas una nacionalidad. Tú no necesitas una limpieza externa. Tú necesitas la limpieza interna y esta limpieza solo la doy yo. Cristo da este tipo de limpieza. Por lo tanto, esta mujer no tenía nada de esperanza. Honestamente, si tú lo hubiese entrevistado, ¿usted cree que usted va a ser salva? No, jamás. No va a ser salva. Esta mujer no tenía nada de esperanza, era nadie para estos religiosos. Esta mujer era absolutamente nadie. Pero nuevamente, ella sí había escuchado de alguien que ya había mostrado compasión, que ya había mostrado gracia, que ya se había acercado en amor, aún algunos casos de algunos gentiles, pero ella sabía que este Cristo podía hacer algo no solamente por los judíos, hijos, pero por los que no son hijos. Y vamos a explicar qué queremos decir con esto. Por lo tanto, esta mujer no tenía esperanza, pero se acercó al Señor, se acercó al Salvador. Por eso que se acerca a Jesús con una fe postrada ante Jesús. Ella se doblega ante Cristo. Y es precisamente lo que la fe bíblica enseña, es que la fe bíblica es aquella que no viene a Cristo con una fe y una postura altiva. Nosotros no venimos a Cristo con una postura altiva. No venimos a Cristo de tratarlo de señor a señor. Estamos hablando entre señores. No, tú vienes como actitud de siervo, de criatura al Señor. No venimos a Cristo con la actitud de nuevamente tú y yo ojo a ojo. No, yo vengo a ti postrado a tus pies y esta mujer reconoce eso. Esta mujer sabe ante quién está parada o arrodillada en este caso. ¿Ante quién es que ella se doblega? Ahora, lo que yo quiero que hagamos, algo que no he hecho anteriormente, pero creo que esto nos va a ayudar mucho, es, hay otra historia, o esta misma historia, en Mateo. Es el paralelo, es la misma historia. Yo quiero que veamos en esta predicación no solamente lo que Marco nos dice, pero como Mateo le explica. ¿Por qué? Porque Mateo te da ciertos detalles, yo diría hasta más precisos del glorioso encuentro con esta mujer gentil y Jesucristo. Por tanto, vamos a estar mirando Mateo y Marcos. Así que si puedes poner tu dedito,
en Mateo, que es el libro anterior, el evangelio anterior, y ve conmigo a Mateo capítulo 15 y vamos a ver algunos versículos en cada punto. Por ahora solo vamos a ver versículo 21 al 23, lo que hemos cubierto hasta ahora. Mateo 15, 21 al 23 dice lo siguiente: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, eso ya te da una indicación, que los cananeos eran los enemigos de Israel, fueron los que sacaron de la tierra para poder poseer su tierra. Ya de ahí tú dices, espérate, ¿qué hace Cristo allá con este tipo de gente que había salido de aquella región? Comenzó a gritar, esto Marcos no lo dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó. Marcos no dice eso. Él no le contestó. Cristo la escuchó y siguió. Y es tanto así que los mismos discípulos se cansaron de esto. Y fíjate lo que dice: y acercándose a sus discípulos le rogan, atiéndela. No lo vean como, Jesús, atiéndela, por favor. No, atiende a esta señora, por favor. Atiéndela. Pues viene gritando tras nosotros, diciendo de otra manera, calla a esta mujer, por favor. Cállala. Calla ya a esta mujer. Mándala de aquí a otro lugar. Hey, señora, no, fuera de servicio. Como cuando tú ves un bus out of service. Ay, no, no está funcionando. O llegas gozosamente a comerte una buena sopa el 25 de diciembre a un lugar rico, deseoso, una sopa, y llegas a ese lugar y está cerrado. Y nos pasó, historia que nos pasó. Tú con ese deseo, ay, no, está cerrado hoy. Bueno, de alguna manera Cristo, sus discípulos estaban diciendo, por favor, diles que tú estás en vacaciones, como cuando tú envías un correo y tú esperas que te conteste y lo que te contesta es una respuesta automática. Gracias por su mensaje, estoy de vacaciones, regresaré tal vez. Ay, no puede ser. Bueno, estos discípulos querían que Cristo le respondiera a esta mujer con palabras de vete o no ahorita, no es el momento, pero Mateo muestra nuevamente la postura completa en dependencia de esta mujer. Marcos dice que se postró ante Jesús, se doblegó, pero Mateo lo que hace es agregar la confesión de sus labios. No fue simplemente necesidad de una niña, necesidad de su hija. Lo que hace Mateo es describir las palabras de la boca de una gentil, palabras que un solo judío podía decir: Hijo de David, oh Salvador prometido, tú eres el hijo de David. ¿Te imaginas un gentil diciendo eso? Si quisieron apedrear a Cristo varias veces por decir cosas como estas, ¿cuánto más esta mujer gentil? Esta mujer se acerca nuevamente con esta actitud de rogarle a Cristo, el único digno de estar sentado en el trono de David, el único hijo eterno, no David, no Salomón, Jesús, el único rey soberano, lleno de misericordia. Entonces, esa mujer se vio en necesidad de ese gran Salvador. Y es que cuando una persona se ve en necesidad del gran Salvador, a esta persona no le importa lo que digan, no le importa cómo la vean. No importa si tú acabas de ver a Cristo y saber que lo necesitas, o estando ya en Cristo por muchos años, tú te das cuenta y te recuerdas que yo no simplemente necesitaba de Cristo, yo necesito de Cristo y necesitaré de Cristo. Este individuo no le importa cómo lo vean. Yo voy a un lugar y tengo que proclamar de Cristo. Esta debería ser nuestra realidad. Desafortunadamente no lo es, porque pensamos más en qué van a decir de mí. Qué vergüenza. Si yo llego a un lugar y, hola, ¿cómo están? Mira, ¿tú conoces a Cristo? No, no, yo no quiero que me vean como el loco. Yo no quiero que me vean como. Y pensamos en cómo nos van a ver. Yo no quiero ser ese categorizado como el loco. No, pero a esta mujer no le importó nada de esto. Esta mujer vio a Cristo y empezó a gritar: hijo de David, por favor. Esta mujer en necesidad no le importó lo que pensaban de ella, lo que dijeran de ella. Esa mujer sabía una sola cosa, y es que estaba ante la audiencia de uno. Y eso a nosotros se nos olvida mucho. Nosotros estamos en audiencia de varios y Cristo ahí, pero se nos olvida que tú y yo vivimos para la audiencia de uno. Y entre más rapidito eso se nos meta en nuestra mente y viaja a nuestro corazón, más fácil va a ser tu vida. ¿En qué sentido? ¿Fácil sin problemas? No. Pero vas a recordar que tu identidad no está en base a lo que la gente dice o piensa de ti. Es lo que Cristo sabe
de ti y dice sobre ti. Esta mujer postrada se vio una necesidad de decir, yo necesito vivir para yo necesito a este Cristo. Y por más que su fe quizá no estaba bien desarrollada, por más que ella no conocía mucho un historial de los hebreos, de los judíos, ella quizá no podía decir, déjame interpretarte el Salmo 110 o el Salmo 100 tal o el Salmo 2 y 1 que hablan sobre Cristo. Ella no podía hacer eso. Ella vio lo que vio y ante este Cristo se postró. Ella estaba completamente en una posición de postura estando ante Él. Por lo tanto, para tú postrarte ante Cristo correctamente, tienes que situarte adecuadamente. Tienes que situarte. Tienes que ubicarte. Porque al no ubicarte, tú vas a o a asumir salvación o a esperar que a ti se te debe salvación. Pero tú no vas a ver el milagro que Dios ha hecho si tú eres un creyente. Esta mujer estaba postrada ante Jesús, pero de esta fe postrada, ahora yo creo que tú veas su fe situada. Entonces, déjame explicar lo que quiero decir con situada. Lo que quiero decir con esta fe situada es que es necesario saber dónde estás. Es necesario saber de dónde vienes. Y es necesario verte como lo que eres para entender la salvación la cual tú dices tener. Es necesario ubicarte. Es como algunas veces le decimos a una persona, ubícate. Bueno, es bueno que tú te digas a tu corazón, ubíqueme, ubícate. ¿De dónde vienes? Ubícate. ¿Por qué eres creyente? Ubícate. ¿Por qué Dios te ha otorgado salvación a ti? Ubícate. No por tus papás, por tu abuelito, porque leíste un libro, porque no, ubiquémonos para entender la maravillosa gracia salvadora y soberana del Señor. Esta mujer se ubicó, ella sabía que era una mujer sirofenicia, ella sabía quién era ella. Ahora, unas grandes verdades de esta historia también es cómo Cristo enseñó y vivió lo que enseñó. Cristo le acaba de decir a todas estas multitudes de los fariseos, los escribas, los ancianos y los discípulos, nada de lo externo te contamina a ti. Y él vivió eso, porque siendo judío, siendo un rabí, un maestro, él no simplemente enseñó que no hay nada fuera de ti que te contamine, porque él llegó a lugares como estos, hablando a personas como estas, sentándose con recaudadores de impuestos, tocando a leprosos, haciendo todo esto, y Cristo no fue contaminado. Cristo no le huía de estas situaciones. Cristo abrazaba estas situaciones. Los fariseos se detuvieron de alcanzar estas personas porque estaban situadas fuera de ellos, porque si llegaban a tocar a un leproso, tocar a esta mujer, sentarse con un recaudador de impuestos, no, yo no puedo, me voy a ensuciar. Si llego a comer esta comida, me voy a ensuciar. A Cristo no le importó nada de esto. Cristo llegó a este lugar a enseñar lo que la palabra de Dios dice y a vivir lo que la palabra de Dios dice. Jesús podía sentarse, tocar, hablar con pecadores, comer con ellos, pero él no era contaminado. Ya que su limpieza lo que caracterizaba era que su limpieza es de adentro. Su limpieza, a diferencia de nosotros, Él es íntegro perfectamente, Él es perfecto completamente, Él de adentro no tiene lo que tú y yo tenemos. Cristo es limpio y por lo tanto no hay nada que de Él salga que lo contamine, ni que Él toque y lo contamine. Nosotros nuevamente tenemos que vernos entonces desde adentro. Su limpieza era de corazón, de su carácter santo y perfecto. Sin embargo, las palabras de Jesús que le dice a esta mujer pueden causar cierta controversia. ¿Qué palabras le dijo Cristo a esta mujer? Yo no sé si tú lo has leído anteriormente, pero nuevamente cuando yo lo leí, tuve que pausar, pensar, orar y orar. Y decir, ¿cómo yo explico esto? Porque fíjate lo que Cristo le dice a esta mujer, regresando a Marcos, fíjate lo que dice, y después vamos a regresar a Mateo, pero fíjate lo que dice a Marcos. La mujer era gentil en el versículo 26 y ya en el versículo 27 le dice, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ubícate, mujer, ubícate. Ahora, uno podría, y más en estos términos, en esos tiempos, ¿y este Jesús qué? ¿Qué fue lo que le dijo a esta señora? Uy, no, cancelado. Cancelado Jesús.
Cierren el Facebook, YouTube, lo que sea que tenga el hombre, ciérrenlo, cancelado. Las instituciones del CNN estuvieron ahorita mismo diciendo cancelen a este hombre. ¿Qué fue lo que le dijo a esta mujer? ¿Cómo se atreve a decirle esto a esta mujer postrada ante sus pies? ¿Quién sabe qué le dirían a Cristo hoy día? Machista, abusivo, no se creerían tantas cosas, autoritativo, lo que sea que le pudieran decir a Cristo. Pero para eso es necesario entender lo que Cristo dijo. Es necesario entender lo que Cristo le dice a la mujer, ubícate, y es necesario entender lo que nosotros tenemos que comprender para ver dónde es que nosotros estamos también ubicados. Cristo lo que le dice explícitamente a esta mujer nuevamente es, ubícate, querida mujer. Tú has venido a mí a buscar lo que se supone que los hijos tienen que buscar, pero tú no eres una hija. Ahora, el ejemplo de que Cristo le da a esta mujer quizás es un ejemplo muy conocido para ella. Ella sabe que el tiempo de la mesa es el tiempo para la familia. Ella sabe que cuando la familia se reúne, se va a sentar en la mesa para disfrutar la comida, la conversación, el tiempo de calidad. Y de alguna manera nosotros entendemos eso y entendemos que sería no correcto, inapropiado, que de este tiempo de gozo, de deleite, de comer y disfrutar ese pancito que la mamá hizo tan rico y de repente paremos esta gran cena para decir, un momento, el pan, venga, sería inapropiado. ¿Cómo tú le vas a quitar este tiempo que está diseñado para el disfrute de esta familia, el pan que está cocinado para esta mesa? ¿Cómo tú vas a detener la escena para decirle, se lo vamos a dar a un perrito? Bueno, hoy en día eso sería increíble. Sería, wow, mire lo que la familia hizo, dio la comida para hacer al perrito. Pero tenemos que entender mucho más que esto. Es más allá lo que Cristo está diciéndole a esta mujer. El momento nuevamente sería inapropiado interrumpir eso. Ahora, nuevamente, tú leyendo esto, no puedes quizás comprender lo que Marcos sí nos ayuda a entender mejor. Entonces, ahora conmigo, regresa a Mateo. Perdona, Mateo. Yo sé que te estoy llevando a dos, pero es necesario. Mateo 15, nuevamente. Yo quiero que leas conmigo los versículos 24 al 27, porque Mateo nos da como algunas indicaciones que le agregan a esto y yo creo que nos ayudan a entender lo que Cristo quiso decirle a esta mujer. Mateo 15, 24 al 27 dice, y Jesús respondió, ve que los discípulos le dicen, por favor, ya contéstale. Jesús le respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose de ella, se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No siga leyendo más, que no quiero que veas el pero Jesús. Entonces, lo que hace Mateo es ayudarnos a entender el significado de estas palabras de no es bueno darle la comida de la mesa a estos que están buscando esta comida, los perrillos. Bueno, lo que Cristo le está diciendo a esta mujer es algo ya típico del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. No es nada nuevo en ese sentido. Hay un orden de salvación. Hay una manera de Dios movilizar su reino. Sí, hay un pueblo llamado Israel que Cristo vino primero a los judíos, a la casa de Israel. Pero al ver su rebelión, su terquedad, Dios lo que hace es parcialmente, dice Pablo en Romanos 9 al 11, endurecer a este remanente para salvar a los gentiles que no son naturales, insertados en lo que es natural, para darle celo al remanente, pero tarde o temprano Cristo va a regresar para también salvar a esos del remanente. Ahora déjame leértelo en palabras de am, Hechos, capítulo 3 versículo 25 al 26, que es el segundo sermón de Pedro. Y escucha estas palabras. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres. Hechos 3 25 al 26. Al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis. Para ustedes, judíos, en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Y lo que tú encuentras en Hechos es precisamente de Hechos 1 a Hechos 8,
Tú ves toda la iglesia primitiva estando en Jerusalén para los judíos, pero después del asesinato de Esteban, la iglesia que hace se moviliza a los lugares como lugares gentiles. Hay un orden. De lo que Cristo le recuerda a esta mujer no es tú eres un animal. Eso no es lo que Cristo le está diciendo. Tú no eres merecedora, vete de aquí. No, Cristo le está diciendo ubícate. Tú estás entrando en un lugar donde todavía no te corresponde. Esa es la ubicación de esta mujer. Y vamos a ver su respuesta. Pero Cristo va a ser honrado por la respuesta de esta mujer. Ahora bien, fíjate lo que dice Pablo también, el apóstol, que él mismo se describe como el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, nuevamente, lo que a primera vista puede sonar pesado, cancelémoslo, rechacémoslo, condenémoslo, saquémoslo, lo que sea, insulto, lo que es entonces una invitación dulce para esta mujer. Es decir, hermana o amiga, ubícate. Primero que todo, ¿por qué tú estás viniendo a mí? ¿Tú estás viniendo a mí porque tú has escuchado que yo soy un señor de milagros? ¿O tú realmente estás viniendo a mí porque yo soy el hijo esperado? ¿Tú realmente entiendes el por qué estás viniendo a mí? ¿Tú sabes quién yo soy más que ser el supuesto como algunos de ustedes aquí en esta ciudad, diría Cristo, me ven como un simplemente hacedor de milagros, como un mago, como alguien al cual tú puedes venir para que yo te resuelva el problema de tu vida, tu situación particular? ¿O tú vienes también porque es que tú has llegado postrado ante mí, porque tú has entendido que fuera de mí no hay nada? Ubícate. ¿Cómo has venido a mí? Y por eso es que Cristo le habla a esta mujer de esta manera, pero para invitarle a que se vea, a que pueda tener realmente la clara indicación del por qué viene a Cristo, por el milagro o por Cristo. Ahora viene la sorprendente respuesta de esta mujer, que lo acabo de leer. Es cierto, Señor, es cierto, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Es cierto, Señor, yo me voy a ubicar. Tienes toda la razón. Yo me ubico. Increíblemente esta mujer no se enojó. Increíble, esta mujer no se frustró. No se fue quejándose a quejarse de Jesús. Esta mujer se situó con una astucia sana, le responde a Jesús bajo los términos de Jesús y le dice a esta mujer, tienes razón, Cristo, yo no tengo esperanza alguna en mí misma. Yo soy como uno de esos perrillos debajo de la mesa. Pero, oh Señor, aún esos perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Por lo tanto, yo sé dónde estoy, yo sé de dónde vengo, pero yo sé ante quién estoy. Tú eres este grandioso Salvador que yo he escuchado y yo sé que no soy digna de estar delante de ti. Yo me sitúo, yo me ubico, pero me ubico delante de ti. Porque lo que me da mi cercanía a ti no es si yo soy uno de estos, es que yo estoy frente a ti. Yo vengo a ti porque yo sé quién tú eres o trato de entender por lo menos quién eres. Yo apelo a ti no por lo que yo hago, de donde yo vengo, yo apelo a ti por tu carácter. Porque yo he escuchado, porque yo no he visto, pero otros han visto. Yo sé quién tú eres o he escuchado de la gracia tuya, de que tú eres suficiente Salvador para las naciones. Qué ejemplo de fe para los fariseos. Qué ejemplo de fe para los escribas, para los ancianos. Qué ejemplo de fe para los mismos discípulos que le dicen, cállala. Ellos sabrían que eventualmente tendrían que movilizarse. Por lo menos, por lo tanto, sí hay un orden. Cristo vino primero a los judíos, pero es tiempo de que Él salve a gentiles también. ¿Y sabes qué es lo glorioso de esto? Que esta iglesia está llena de gentiles, con historias diferentes, con situaciones que te trajeron postrada a Cristo y te trajeron postrado a Cristo, con situaciones que hoy deben postrarnos a Cristo. Pero no podemos quedarnos con nuestras situaciones de postrados ante Cristo, olvidando que hay un montón de gente postrada con problemas iguales o peores que nosotros, pero sin un Salvador. Por lo tanto, amada familia, ¿a quién tú conoces que está como esta mujer?
¿A quién tú conoces que tú misma, tú mismo y tus amigos, tu familia pueden decir, ese ni loco va a ser salvado? Ese jamás, no pierdas el tiempo. Ese no, ese no. Bueno, ¿a quién conoces con quien tú puedas tener una conversación de gracia? Si este año nos vamos a movilizar, familia, tenemos que movilizarnos, pero tenemos que ubicarnos primero, porque a veces nos ubicamos en nuestros problemas. Yo que tengo que hablar con alguien más cuando tengo mis propios problemas. Pero es que tú tienes un Salvador que supuestamente te está gobernando para que entiendas tus luchas, tus problemas, tus enfermedades, lo que sea que estés pasando tú, pero hay otros a tu alrededor que no tienen al mismo Salvador. Tienen lo mismo que tú tienes en tu corazón y es pecado, pero no pueden decir pecador redimido. Dicen pecador y nada más, si es que lo pueden decir. Por tanto, hay una necesidad de buscar oportunidades que Dios nos está colocando al frente y créeme que las hay. Si tú oras por ojos para ver lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, en el Publix, en McDonald's, donde quiera que tú vayas, Dios está colocando a unas personas así. Pero entonces estamos tan llenos de nosotros, tan preocupados por nosotros, tan postrados ante nuestros mismos pecados, problemas, situaciones, que poco estamos postrados ante Cristo para que nos use a pesar de nosotros. Pero es que yo no conozco tanto. ¿Tú crees que esta mujer conocía de Cristo? Pero es que yo no iba a un seminario. ¿Tú crees que tienes que ir a un seminario para hablar de Cristo? Pero es que yo tengo, es que yo no he resuelto este problema. Bueno, tráelo a Cristo postrada y que Cristo use esa situación para proclamar de Cristo. Por último, una fe recompensada. Ya vamos a ir terminando. Recompensada. Entonces, así como expliqué esta fe situada, yo quiero explicar esta fe recompensada, porque muy probablemente aquellos que tienen un oído entrenado en el Evangelio de la Prosperidad pueden pensar, aquí viene lo mío. La recompensa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que me recompensen? Yo quiero explicarte esto porque es una palabra muy usada y muy mal interpretada de los pastores de la prosperidad. Fe recompensada que yo tengo en mente aquí, que vamos a ver, no es una fe recompensada con casas, carros, lujos, estatus terrenal. Es una fe recompensada con lo mejor, lo celestial, Dios mismo. Ahora, algunos tendrán problema y dirán, bueno, pero ¿por qué entonces esa fe recompensada? ¿No podrías haber usado otra palabra? Bueno, yo uso lo que la Biblia usa. En cuanto a la fe, esto es lo que el autor de Hebreos dice, Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y recompensa a los que lo buscan. A la luz entonces de este versículo podemos decir que esta mujer o cualquier persona que viene en fe a Dios o a Cristo, es necesario creer que Él es verdadero, que Él es cierto, pero eso no es suficiente, porque los demonios saben que Dios existe, mas nunca vienen para buscar lo que Cristo les puede dar. Mas nunca van a estar saciados en Cristo, mas nunca van a buscar recompensa de Cristo. ¿Y cuál es la recompensa? Más de Dios, más de Dios. Más de Dios, que Dios en su gracia amorosa obviamente traerá cierta sanidad a algunas situaciones en tu vida, enfermedad, situaciones familiares, por supuesto que sí, pero no es la regla. Esta mujer fue recompensada y por su respuesta, que eso le dice, tu hija ya fue sanada. El problema es que venimos buscando eso más que buscar a Cristo. Pero la mujer ya lo entendió. Por lo tanto, Cristo no va a recompensar en el sentido de no va a dar un milagro más si tú no ves primeramente el verdadero milagro que tú necesitas. Él se va a encargar de sanar a quien él quiera sanar, de otorgar soluciones a quien él quiera otorgar soluciones. Pero en medio de cualquier situación, tu recompensa ya es una verdad. Cristo por ti, Cristo para ti, Cristo contigo, Cristo en ti. ¿Qué más milagro quieres? Él se va a encargar de sostenerte y de darte conforme sus buenas promesas comparadas en Cristo. Por lo tanto, esta mujer supo venir a Jesús para agradar a Jesús. Lamentablemente, Marcos, en su afán, porque como yo lo he dicho varias veces, yo me identifico mucho con Marcos, porque Marcos escribe rápido, yo hablo rápido.
Inmediatamente, yo hablo muy rápido. Y es bueno detenernos. Por lo tanto, regresa nuevamente para ir cerrando a Mateo. Mateo 15, ya cerremos con el último versículo, que es el versículo 28. Entonces Jesús le dijo, oh, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Marcos simplemente nos cita, por esta respuesta, vete, ya el demonio salió de tu hija. Pero la fe verdadera es la fe que honra a Dios, a Cristo. Y Cristo es honrado al ver dicha fe de esta mujer. Cristo le dice, tú lo has entendido. Algunos comentaristas decían que posiblemente hay una nota de sonrisa en el rostro de Cristo. ¿Quién sabe? Pero yo me imagino que sí. Si en el cielo los ángeles se gozan, ¿cómo Cristo no se va a gozar cuando esta mujer dice, yo sé quién yo soy, pero yo necesito de ti? Cristo dice, oh mujer, qué gran fe tienes. Por supuesto que sí, me has agradado. Yo me he agradado en tu fe, yo he sido glorificado por tu fe. Tú has puesto la fe en la persona correcta. ¿Cómo esto no le va a traer gloria a Dios? ¿Cómo esto no va a traer gloria a Cristo? Por lo tanto, esta mujer fue a tener un encuentro de fe con Jesús para encontrarse más tarde con su hijita sana por Jesús. Ya se fue a Cristo, encuentra a Cristo y encuentra también la sanidad de su pequeña hija. Por lo tanto, quizás pensamos en que Jesús no puede resolver esta situación o no ha querido resolver este problema. Pero como ya lo hemos dicho varias veces, tienes que recordarte que primeramente, principalmente, el anhelo mayor de Jesús es fortalecer nuestra fe en Él, no en nosotros, no en las circunstancias. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú y yo entendamos que nuestro mayor contentamiento es la persona de Cristo. En Él lo tenemos todo, en Él estamos saciados. Verdaderamente Él es quien nuestra fe está puesta en. Porque lo que Cristo también decía es de hacer de nosotros no personas demandantes, exigentes, superficiales, pero que seamos creyentes agradecidos, humildes, con contentamiento y profundidad espiritual. Así que Jesús está formando lo mejor en ti y es tu fe en Él. ¿Qué oportunidad Dios te está dando este año para formar tu fe en Él? Pero que al formar tu fe en Él, tú no dejes tu fe en tu casa, pero que nuestra fe en Él sea aquella fe que demos a conocer a otros, aún en nuestras debilidades, aún en nuestras luchas. No pienses que no hablas de Cristo porque no eres perfecta o perfecto, porque entonces nunca vas a hablar de Él. Habla de donde tú estás con Cristo. Créele a Cristo. Habla con otros que no saben esto de Cristo. Y tú tienes la gran bendición de que juntos anunciemos de Cristo. Por lo tanto, ¿conoces a alguien como esta mujer? Yo creo que sí conocemos a varias personas como esta mujer. Que Dios nos dé ojos para ver quién está alrededor mío que necesita de recordarle que ella tiene o él tiene que tener una fe postrada ante Cristo, una fe ubicada ante Cristo para ver una fe recompensada por Cristo. Que Dios nos ayude, familia, porque hay mucho que Dios quiere hacer y ya está haciendo en nosotros y en medio nuestro. Así que movilicemos porque Dios ya está movilizándose. Vamos a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta historia de esta mujer que nos recuerda y nos ubica de donde tú nos rescataste sin esperanza alguna para llegar a decir hoy, mi esperanza es Dios. Gracias porque de estar muertos estamos vivos. Gracias porque de estar lejos hemos sido acercados a ti. Gracias que de llamarte correctamente Dios, ahora podemos llamarte por amor Padre. Qué gran salvación, qué gran Salvador. Ayúdanos a creerlo para compartirlo y a vivirlo para enseñarlo a otros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.